Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, que yo creo que muchos estarán de acuerdo, es que hay momentos en la vida en que los que parece que Dios está en silencio ante nuestras oraciones. En esos momentos en los que estamos en gran angustia, le clamamos pidiendo ayuda y pedimos por su ayuda, pero desde nuestro punto de vista parece que Él no está respondiendo. Especialmente es difícil cuando nuestras oraciones tienen que ver con injusticias que se nos han hecho, como ser maltratado, ser agraviados por alguien, ser calumniados, ser falsamente acusados y otras cosas de este tipo. Y pedimos a Dios que corrija esa injusticia, que aborde esa injusticia y que trate a las personas que nos han hecho daño y a la gente que nos ha lastimado. Y aún así parece que el silencio viene del cielo. Parece que no hay quien nos haya escuchado y que la gente se va a salir con la suya. Es en esos momentos cuando nos resulta muy fácil dudar de nuestra fe, cuestionar si Dios realmente nos ama y se preocupa por nosotros. Y si incluso cuestionar si el mismo Dios existe en el cielo, que sea justo y que sea bueno. Bueno, si alguna vez se ha sentido así, entonces usted puede sentirse animado de saber que Jesús está muy consciente de cómo se ha sentido y Él ha abordado este mismo tema relacionado con orar para que Dios haga justicia sobre quienes nos han hecho daño. Lo abordó en una parábola importante que Dios dio a sus discípulos. Así que es una importante parábola que les dio a estos discípulos. Esta mañana vamos a volver al estudio del Evangelio de Lucas y vamos a abrir en el capítulo 18 donde vemos estas palabras. Ahora les estaba contando una parábola para mostrar que en todo momento debían orar y no perder el ánimo, diciendo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Había una viuda en esa ciudad y seguía acudiendo a él diciéndole: dame protección legal contra mi oponente. Por un tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no tema a Dios ni respete al hombre, porque esta viuda me molesta, le daré la protección legal. De lo contrario, va viniendo continuamente y me desgastará. Y el Señor dijo: escucha lo que el juez injusto dijo. Ahora, ¿no traerá Dios justicia a sus elegidos que le claman día y noche y se demorará mucho por ellos? Os digo que Él hará justicia para ellos rápidamente. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Ahora bien, es muy fácil leer esta parábola y luego asumir rápidamente de que se trata sin haber pensado en los distintos temas que revela este pasaje. Así que antes de empezar a estudiar esta parábola, déjeme decirle de lo que no se trata. En primer lugar, no se trata de una vida de oración constante, ni siquiera se trata de ser persistentes y perseverantes en general con nuestras oraciones. Ahora, la Biblia nos dice que debemos estar dedicados a la oración, como Pablo nos dice en el primero de Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. Y Jesús enseñó específicamente en Mateo 7 que debemos de ser persistentes en decirle a Dios estas cosas, donde nos dice que nosotros pidamos que las cosas del Señor. En Mateo 7:8 dijo: pide, y ese es el pensamiento: pide y sigue pidiendo y te será dado, busca y sigue buscando y encontrarás, llama, sigue llamando y se te abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que golpea se abrirá. De hecho, Pablo modeló esta persistencia en la oración cuando en el 2 de Corintios 12 nos dice que 3 veces pidió al Señor que le quitara la espina de la carne. Sin embargo, aún mantener una vida de oración constante y perseverar en nuestras oraciones son verdaderamente bíblicas. De esto no se trata esta específica parábola. En segundo lugar, esta parábola no nos enseña que para que Dios responda a nuestras oraciones, primero debemos de regañarlo y acosarlo hasta que finalmente ceda, como lo hizo esta viuda en la parábola de este juez para que se hiciera justicia. Ahora, escuche atentamente.
De lo que se trata esta parábola es la verdad de Dios, de un Dios justo y bueno, y que nos pide que confiemos en Él y que tengamos la confianza de que Él administrará la justicia a quienes nos han tratado injustamente y nos han causado gran sufrimiento. Amigos, el mensaje principal de esta parábola y lo principal que Jesús nos enseña en este pasaje es de que en un mundo en que nos odia como cristianos, os persigue, maltrata, podemos confiar que Dios demostrará su justicia sobre nuestros opresores, incluso cuando Él parezca en ese momento que guarda silencio ante nuestros gritos de justicia. Entonces, ¿cómo sabemos de que esto es de lo que se trata esta parábola? ¿Cómo sabemos que esta historia se trata de instarnos a confiar en Dios y que el momento adecuado Él demostrará su justicia abordando todos los errores que hemos experimentado en la vida? ¿Cómo estamos garantizados de que eso habla? Bueno, nosotros vemos que antes de que Jesús diera esta parábola, Él reveló claramente el propósito y el punto de ella. Fíjese lo que vemos en el versículo 1. Él les estaba contando una parábola para mostrar que en todo momento deben de rezar y no perder ánimo. Ahora, contrario a como Jesús presentó la mayoría de sus parábolas, esperando hasta el final de la parábola para hacer su punto, en esta específica parábola eligió contarnos de qué se trataba desde el principio, o sea, antes incluso de decir la parábola. Lucas nos dice que Jesús le estaba contando, es decir, a sus discípulos, una parábola con el propósito de enseñarles que siempre deben de orar y no perder el ánimo. Es decir, Jesús estaba desafiando a sus hombres que en lugar de desanimarse y perder la esperanza en las circunstancias que se encontraban, que en lugar de hacer eso, ellos deberían de orar. Así que entonces 2 preguntas debemos de hacernos. Hay 2 puntos. La primera es por qué sus discípulos corrían el riesgo de perder el ánimo y desanimarse. Debe de haber una razón, dijo Jesús. Y la segunda era que ante la tentación de perder el ánimo, ¿qué les estaba diciendo acerca de qué les pedía que rezaran? Ahora, como les dije hace un momento, no les estaba diciendo que oraran persistentemente en general sobre diversas cosas que enfrentamos a diario, aunque sin duda alguna debemos hacerlo así, porque Pablo nos los dijo en el libro de Filipenses 4-6, no te preocupes por nada, pero en todo mediante de la oración y súplica y acción de gracias, haz que tus peticiones sean conocidas por Dios. Sin embargo, esta verdad sobre orar por todo lo que nos preocupa no es lo que Jesús está enseñando aquí en esta parábola. En cambio, el Señor nos dice que oremos por algo muy específico. Nos está diciendo que recemos, fíjese con atención, por su segunda venida. Es por lo que tenemos que orar, para que cuando Él regrese a la tierra, que regrese a este lugar, porque es en ese momento en el que Él llevará a cabo su justicia perfecta sobre todo aquellos que se rebelaron contra Él y que nos han oprimido como su pueblo. Ahora, la razón por lo que le digo que Jesús enseña que debemos orar por su regreso a la tierra es porque es el contexto de esta parábola. Es como Él establece esta parábola específica. Verá, en el pasaje justo antes de Jesús habla de la justicia de Dios en su forma de juicio en el momento de regreso. Entonces, inmediatamente entrega esa parábola a sus discípulos como extensión de lo que acababa de decir sobre su regreso. O sea que esto realmente es él retoma lo que estaba hablando acerca de su regreso. Ahora, me doy cuenta que han pasado varios meses desde la última vez que estudiamos Lucas 17, así que les quiero recordar que en el último pasaje del capítulo 17 comienza con el versículo 20, con los fariseos cuestionando a Jesús sobre cuándo venía el reino de Dios y Él respondiéndoles que ya estaba aquí. Vemos en el versículo 20 y 21 lo siguiente. Ahora, habiendo sido preguntado por los fariseos sobre cuándo venía el reino de Dios, Él les respondió y les dijo, el reino de Dios no viene con señales que se observen, ni dirán y miran, aquí está o ahí está, porque
he aquí el reino de Dios está entre vuestros pueblos, está en su presencia. Lo que les quiere decir, que les está diciendo que Él era su Mesías y el Rey prometido, y cómo había llegado a Israel. Entonces Él había llegado en un aspecto espiritual de su reino y con aquellos que creían en Él bajo su dominio en sus oraciones como ciudadanos de su reino. Sin embargo, y esto es, sin embargo, grande. Jesús no se detuvo ahí, lo dejó, porque hay más acerca del concepto de su reino que solo el aspecto espiritual, donde los creyentes están sometidos a Él como un rey. Este es el aspecto espiritual, y como lo enseña el Antiguo Testamento y afirma el libro de Apocalipsis, también hay un aspecto futuro y físico de su reino, de modo que viene un reino en el que Él gobernará y reinará literalmente sobre la tierra. A respecto a esta futura forma de su reino, que se establecerá al final del periodo de la tribulación de 7 años, Él les dice que llegará un tiempo, en el versículo 22, que llegará un tiempo en el que la gente que crea en Él va a estar esperando por la segunda venida de ese reino, a que Él regrese. Y van a esperar a que Él llegue y que su reino terrenal se venga y se dé y sea establecido, pero no pasará. Van a anhelarlo, pero no va a pasar. No lo van a ver. No lo van a ver todavía. Así lo dijo Jesús. Llegarán los días en que anhelarás ver a uno de los, a ver al Hijo del Hombre y no lo verás. Él está diciendo a sus discípulos que la venida de su reino, ese aspecto, esa forma de ella, será retrasada y no ocurrirá de inmediato. Su pueblo anhelará por el hombre que aparezca y no verán su apariencia. Y ahora, como le dije cuando estudiamos el versículo hace unos meses, esto describe exactamente cómo se siente y cómo se deberían de sentir los creyentes en Cristo. En lugar de estar cómodos en este mundo, anhelamos que Él regrese, anhelamos que venga su reino, para que Él regrese, para que venga de nuevo. Nosotros pedimos que Él venga, que nos alivie del dolor, de todo el sufrimiento del pecado en nuestro mundo, y anhelamos que Él se encargue de el pecado y de quienes se han rebelado contra Él y que nos han perseguido, y sobre todo anhelamos ver a Jesús y que estar en su presencia y glorificar perfectamente a Él. Y mientras Jesús seguía enseñando sobre su próximo reino físico terrenal, Él dijo que cuando Él venga, eso será obvio y será inconfundible. En el versículo 24. Así como el rayo cuando sale de una parte del cielo y brilla hacia la otra, así estará el Hijo del Hombre en su día. Él está hablando aquí de su regreso. Y mire con atención. Empezando en el versículo 26, Jesús explicó que al igual de todos los días de Noé y en los días de Lot, dos personajes del Antiguo Testamento, aunque la gente era indiferente a Dios y realizaba sus actividades diarias normales sin preocuparse por el juicio divino, simplemente una vida normal, cuando no lo esperaban, el juicio de Dios llegó. Esos son versículos 26 y 29. Y así como ocurrió en los días de Noé, así era también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio hasta el día que Noé entró al arca y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre desde el cielo y los destruyó a todos. Ahora bien, nuestro Señor tiene un propósito. Y el propósito del Señor al hablar del juicio de Dios de los días de Noé y de Lot, es decir, que así como provocó el diluvio la destrucción de Sodoma para ejecutar su justicia contra los incrédulos, nosotros podemos estar seguros que Él volverá y ejecutará su justicia contra los incrédulos cuando venga en su segunda venida. Mire lo que dijo inmediatamente después de las declaraciones sobre los juicios de los días de Noé y Lot en el versículo 30. Será igual el día que se revele el Hijo del Hombre. Va a ser igual.
igual la historia se repetirá nuevamente. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con que Jesús nos mande a orar siempre y no perder el ánimo? Bueno, tiene todo que ver. Verá, lo que el Señor le decía a sus discípulos es que teniendo algo que aplica a nosotros, aunque lo encontremos difícil, es que cuando la vida, para todos los que creen en Él, tal como los días de Noé y de Lot, había gente que no le preocupa de lo que pide el Señor, pero la gente que persigan, que los opriman, que se burlen de ellos, algunos los matan físicamente y sufren muchas injusticias. Él quiere una vez más decirles a ellos que no deben de perder el ánimo, es decir, que no deben de desanimarse, que no deben permitirse ser indiferentes y pensar que a Dios no le importa su dolor y sufrimiento y que Él nunca se vengará de todas las injusticias que han visto y se han sido obligados a soportar. En cambio, en vez de esto, Él les dice que deben de orar y seguir orando, y no solo para que el Señor aborde estas injusticias ahora, que a veces hace, sino específicamente para orar, para que el Señor regrese del cielo a la tierra, para que pueda, en última instancia, juzgar y castigar finalmente a aquellos que los han maltratado. Es decir, Él nos está diciendo que mientras atravesamos este mundo pecaminoso, nos centramos en la verdad sobre su regreso y oramos constantemente para que Él regrese, para que no nos sucumbamos a la tentación de perder el ánimo por todo el sufrimiento que estamos experimentando ahora por medio de nuestra fe en Él, porque cuando Él regrese responderemos y no vamos a vamos a perder la esperanza ni nuestra fe en Él, porque cuando Él regrese y regresará, Él va a contestar a estas oraciones, ejerciendo justicia en forma de juicio para todos los que se han rebelado contra Él y nos han perseguido. Ahora, no sé exactamente cómo usted ha sufrido y si está sufriendo actualmente por su fe. Puede ser que haya sido marginado, criticado por su familia por defender la verdad bíblica. Puede ser que se hayan burlado de usted por la verdad bíblica, o a lo mejor no le dieron un ascenso laboral debido a su fe cristiana. Puede ser que no sea muy popular en la escuela por obedecer a Cristo y se niega a participar en actividades impias. Puede ser que la gente haya mentido maliciosamente sobre usted y dañado su reputación porque odian el amor que le tiene usted al Señor y a su palabra y quiere hundirlo. Cualquiera que sea la forma del sufrimiento y la injusticia que usted ha soportado, usted tiene que guardar su corazón y dejar de cuestionar si el Señor se preocupa por usted o si Dios es justo, porque ha permitido que este sufrimiento tan profundo se le ha pasado y que no ha intervenido ni lo ha rescatado, no ha castigado a quienes han sido hostiles con usted. En lugar de cansarse y desanimarse por el trato del que ha recibido, usted necesita fortalecer su corazón recordando que ese dolor es solo temporal y que Jesús va a volver, y cuando lo haga revelará la verdad sobre usted, lo vindicará, y Él, cuando regrese, administrará su justicia cerca de usted, y que usted es un ojo precioso del Señor, va a poner la justicia sobre todos los que lo han dañado. Pablo escribió en Romanos 8:18. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos revelará. Si Jack Jenkins estuviera aquí, él diría amén. Yo imagino que él diría amén. Y a la luz de que Jesús juzga a la ciudad de Sodoma, como en el Antiguo Testamento, Abraham dijo esto sobre Dios y lo dijo a Dios en Génesis 18:25. ¿No tratará el juez de toda la tierra con justicia? ¿Y actuará? Por supuesto que sí. Él lidiará con justicia, porque esa es su naturaleza, porque Él es justo y Él es bueno. Usted ve, a nosotros no nos corresponde buscar la revancha de alguien que nos ha hecho daño, sino que debemos confiar en el juez de toda la tierra, que actúe con justicia, vengando a todos
vengándose de todos los malos tratos que hemos recibido, como lo escribió Pablo en Romanos 12:19. Nunca tomes tu propia venganza, amado, pero deja espacio para la ira de Dios, porque está escrito: la venganza es mía y la pagaré. Con respecto al mandato de nuestro Señor de orar por su regreso y de no perder ánimos ni cansarnos en medio de nuestro sufrimiento, John MacArthur escribió estas palabras: el Señor sabía que habría un largo intervalo entre la primera y segunda venida, que hasta ahora duraría 2 milenios. Durante ese tiempo, Cristo ha sido continuamente deshonrado y privado de su lugar legítimo. La palabra de Dios ha sido no apreciada, agredida y negada. Los cristianos han enfrentado rechazo, hostilidad, persecución y martirio a las manos de Satanás en el sistema del mundo malvado. Es natural que anhelen que el Señor Jesucristo regrese y juste a los impios, destruya el pecado, ponga al fin al reino de Satanás y establezca su reino terrenal. Pero hasta la segunda venida, los cristianos no deben perder el ánimo ni dejar de rezar. Así que debemos nosotros de orar y continuar orando para que Jesús regrese y corrija todo esto de mal y logre poner la justicia y glorificar su nombre. Ahora me doy cuenta que para orar, a lo mejor suena nuevo para muchos de ustedes. Cuando pensamos normalmente acerca de orar, nunca pensamos realmente en orar a que el Señor regrese, pero la Biblia nos dice que oremos por el regreso de Jesús. Por ejemplo, vemos aquí al cerrar el libro de Apocalipsis, Juan oró en Apocalipsis 2:20. ¿Quién da testimonio de estas cosas? Dice: si vengo rápido, sí, vengo rápido. Amén. Ven, Señor Jesús. Esa es una oración. Esto es por el apóstol Juan. Él está diciendo: ven, Señor, regresa. Y Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro, que en su sermón del monte, que debemos orar. En Mateo 6:10, oremos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Establece tu reino. Y aquí algo hermoso. En el libro de Apocalipsis leemos sobre aquellos que serán martirizados durante la tribulación y se llamarán a Dios pidiéndole que ejecute justicia sobre sus asesinos y preguntándose cuánto tiempo antes de que esto suceda, indicando que ellos anhelan que Jesús regrese y que venga a sus muertos y los vengue. En Revelación 6:6-9 leemos esto: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido asesinados a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Gritaron en voz alta diciendo: ¿cuánto tiempo, oh Señor santo y verdadero, te abstendrás de juzgar y vengar a nuestra sangre sobre los que habitan en la tierra? Y cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que el número de sus compañeros sirvientes y sus hermanos que iban a ser asesinados, incluso como ellos lo habían sido, se completara también. Usted ve el desafío en estas parábolas que vemos. Es que mientras usted pasa por un sufrimiento, es muy fácil para uno sentirse cansado, desanimado de toda la opresión que se experimenta en manos de Satanás y de un mundo impío. Pero no estamos supuestos a cuestionar si Dios quisiera, si a Dios le importa nuestro sufrimiento y dolor. Pero en lugar de perder ánimo, debemos mantener el enfoque en Jesús y su promesa de regresar, para que por medio de ellos nos estemos recordando constantemente que al orar por Él, que Él regrese, y que nosotros, aunque no entendemos por qué Dios ha permitido el sufrimiento en manos de otros, debemos de tener la confianza de que Él va a tomar nota de todo nuestro sufrimiento y que en su momento perfecto abordará toda la injusticia. Y a veces parece que no lo hace inmediatamente, pero Él lo hará, sino ahora cuando regrese. Y mientras tanto, mientras sufrimos por su nombre, nuestra responsabilidad es confiar en Él, es no perder el ánimo. No debemos de ceder a la tentación de dejar de intentar vivir una vida disciplinada y piadosa, porque eso trae consigo tanto sufrimiento que parece no terminar. A veces parece que no termina, pero en cambio debemos de recordar que Él va a volver y rezar porque esto suceda pronto. Así lo dijo un maestro de la Biblia.
Rendirse está motivado por el cansancio que proviene de vivir en un mundo pecaminoso y hostil, sintiéndose agotado por la injusticia, el maltrato, el malentendido y el fracaso personal. ¿Cómo seguimos adelante cuando nos apetece rendirnos? El precio de ser discípulo nos tienta a perder el ánimo. Nadar contra la corriente es agotador. ¿Por qué no dejarse llevar? Es más fácil flotar que luchar. Qué tentador es dejar de llevar por la corriente social, ética o espiritual. Escuche, es muy tentador rendirse y simplemente darse por vencido. Precisamente Jesús nos dice que en lugar de darnos por vencidos, en vez de dejar de irnos contra la corriente, nosotros tenemos que confiar que Él va a corregir cualquier error y cualquier agravio, y confiar en que Él es el juez perfecto que llevará a cabo una justicia perfecta cuando Cristo regrese. Así que nos unimos a Abraham para afirmar nuestra confianza en el Señor, diciendo tal como Él lo ha hecho, porque así va a ser. Y para ilustrar la verdad de que el juez de toda la tierra tratará todo con justicia, Jesús procedió a dar esta parábola y se desarrolla en dos partes. La primera parte de esta historia real se compone de la parábola y la segunda es la aplicación de la parábola. Esa es la lección que el Señor quiere que aprendamos de esta misma y la apliquemos en nuestras vidas. Así es la historia que Él dice, involucra dos personajes, uno un juez injusto y el otro una viuda indefensa que necesitaba justicia. En el versículo 12 nos presenta al juez con el Señor diciendo, en cierta ciudad había un juez que no temía ni a Dios ni respetaba al hombre. Ahora, en esa época de Jesús, los jueces de Israel tenían un poder enorme. Generalmente eran hombres muy respetados en su comunidad, elegidos para actuar como jueces en casos civiles, para administrar la justicia conforme a la ley y sabiduría de Dios. De hecho, uno de los requisitos para el ser juez en Israel es de que debería de ser un hombre que temiera a Dios. Regresando al libro de Crónicas 19 del 6 a 7, el rey Josafat de Judá se encargó de que los jueces habían nombrado con estas palabras: considerad lo que estáis haciendo, porque no juzgáis al hombre, sino el Señor que está en vosotros es el que juzga. Ahora que el temor del Señor caiga sobre vosotros, tened mucho cuidado con lo que hacéis, porque el Señor vuestro Dios tendrá parte de injusticia y la parcialidad ni el soborno. Así que si aquellos quienes eran jueces en Israel, deberían de temer a Dios para no ser injustos en sus juicios y no mostrar parcialidad y aceptar sobornos. Pero Jesús dijo que el juez en su parábola no era así, era realmente un hombre terrible, era un hombre corrupto. Más adelante, en el versículo 6, Jesús se refirió a este hombre como un juez injusto. Y aquí en el versículo 2 lo describe como alguien que no solo temía a Dios, sino que tampoco respetaba al hombre. El hecho de que él no respetara a Dios ni al hombre, esto era importante porque aunque él era judío, él tenía una mente en la cual él no era justo. Era un hombre rebelde con una mentalidad secular y que no tenía sentido de rendir cuentas ante Dios por sus actos. Es decir, era un juez corrupto que no le preocupaba nada más que sí mismo y sus intereses y nada que tenía que ver con Dios. Pero también Jesús dijo que este hombre no respetaba al hombre, es decir, a él no le importaban los demás, no juzgaba a las personas pensando en sus mejores intereses. Lo único que a él le importaba no eran las personas, sino él mismo. Así que mientras continúa esta parábola, Jesús nos habla de alguien en la ciudad de ese juez que intentó buscar justicia presentándole un caso, pero sin éxito. En el versículo 3 dice, había una viuda en esa ciudad y seguía acudiendo él diciendo, dame protección legal contra mi oponente. Ahora, estas palabras Jesús nos presenta al segundo personaje de la parábola. Era una viuda que aparentemente había sido engañada por alguien y ahora quería justicia. Y la forma en que ella buscaba justicia era acudiendo continuamente a ese juez pidiéndole protección legal contra aquella persona que la había estafado.
Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, las vidas en Israel deberían de ser tratadas con gran compasión y con gran simpatía. Se les, se les consideraba junto a los huérfanos como algunas de las personas más indefensas de la sociedad judía. Perdón. No tenían marido que las mantuviera ni ningún hombre que las cuidara y como resultado a menudo eran oprimidas y se aprovechaban de ellas. Así que, como lo dijo, eran víctimas legales. Así que ella siguió acudiendo a este juez pidiendo a que la ayudara para que ella pudiera recuperar el dinero que su oponente le había robado. Jesús dijo que ella seguía acudiendo a este juez en búsqueda de justicia, lo que indica que posiblemente hacía esto todos los días de la semana. De hecho, un comentario que leí sugería que esto pudo haber sido una súplica a este hombre que se le hiciera justicia a donde quiera que él fuera. Así que si ella lo veía en la calle, si lo veía en el centro de compras, cuando estaba con sus amigos, es más, hasta posiblemente iría a la casa de él. O sea que el punto que vemos aquí es que ella era persistente, intentando de que este juez escuchara su caso y la protegiera legalmente de la persona que la defraudó. Y lo hacía así, pero este juez malvado no la escuchaba, no la ayudaba, no cedía, no importaba cuántas veces ella exigiera justicia. Pero ella simplemente se negó a rendirse, estaba desesperada por justicia y por eso seguía suplicando y rogando que se le ayudara. Y finalmente su persistencia dio frutos. Y esto es lo que dijo Jesús a continuación en el versículo 4 al 5. Por un tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respete a los hombres, como esta vida me molesta, le daré protección legal. De lo contrario, va a seguir viniendo continuamente y me desgastará. En algún momento este hombre, en medio de verse acosado por esta viuda, se dio cuenta de que ella no iba a irse y seguiría insistiendo para que la protegiera legalmente. Así que hablando consigo mismo, el juez decidió cambiar su opinión y darle la protección legal que ella tan desesperadamente buscaba de él. Ahora, su razón para concederle justicia no tenía nada que ver con una buena actitud hacia Dios o el hombre, porque él reconocía que no temía ni a Dios ni respetaba al hombre. La razón por la que él dijo que decidió concederle esa protección legal fue porque temía que si no lo hacía, la insistencia de ella lo iba a agotar. Ahora, esto es muy interesante porque la palabra que se traduce como desgaste es como algo de boxeo. Literalmente es golpear a alguien en el ojo, darle un ojo, ponerle un ojo morado. Y es la misma palabra griega que el apóstol Pablo usó en el 1 de Corintios 9:27, cuando decía que él se golpeaba a sí mismo por la estricta autodisciplina que se imponía a fines de piedad. Y ahora bien, no está diciendo que este juez, que en medio de la frustración de esta viuda le va a dar una paliza. No, él está usando esta palabra en un sentido figurado para expresar que la idea de que su constante acoso contra este juez corrupto iba a difamarlo públicamente, iba a darle una reputación, como dijo una persona, con un ojo morado. Así que sin querer sufrir de un golpe de su estatus y su posición en la comunidad, finalmente él decidió escuchar su caso y darle protección legal que ella estaba pidiendo. Pero su motivación para hacerlo se basaba totalmente en el interés propio. Nada había cambiado en su corazón, aún no temía a Dios ni le importaban los derechos legales de esa mujer. Lo único que le importaba era él mismo, pero él quería que ya la dejaran en paz. Aquí termina la parábola, con Jesús diciéndonos que este juez finalmente cedió y le dio a esta mujer protección legal para que ella, en contra de su oponente, lo hizo para que ella lo dejara de molestar tanto, que entonces vienen a explicarnos esta verdad que quiere que todos los seguidores entiendan acerca de esta. En el versículo 6 y 8 nos da la lección y la aplicación de esta parábola. En el versículo 6 dijo, y el Señor dijo, escuchad
lo que dijo el juez al injusto. El juez injusto. Ahora, lo primero que hace Jesús es decirnos, escuchemos lo que este juez injusto dijo sobre esta mujer y su persistente clamor por justicia. Él dijo, bueno, se dio por su petición de ella, porque ella estaba cansado de oírla pedir justicia. Ahora, escuche atentamente. La razón por la que Jesús presentó a este juez en la historia de esta manera como un hombre totalmente malo, despreciable, es porque él quería poner un contraste entre la forma en que el hombre era y la forma en que es Dios cuando se trata de justicia. Es decir, él no pudo encontrar otro modo mejor de explicar este mensaje para nosotros. Si un hombre tan malvado está dispuesto a administrar justicia, aunque fuera por un motivo equivocado, ¿cuándo más estará Dios, que es perfecto y justo, dispuesto a administrar justicia cuando es necesario? Esto es exactamente el punto que Jesús sigue haciendo en el versículo 7. ¿No hará Dios justicia para sus elegidos que le claman día y noche y se demorará mucho por ellos? Verá la diferencia entre algunas parábolas de nuestro Señor, donde el protagonista representa a Dios. En esta parábola de este juez, él no representa a Dios en absoluto, es absolutamente lo contrario. Es un contraste con Dios. Es decir, lo que Jesús enseña es que Dios no se parece en nada a este juez corrupto. Jesús dijo que Dios hará justicia para sus elegidos y que todos los elegidos para salvación, este es el pueblo que clamarían día y noche, ellos van a seguir clamando para llevar a cabo su justicia, y esto es exactamente lo que dijo Jesús en el capítulo 17 y 22. Llegarán los días en que anhelarás ver ver al Hijo del Hombre y no lo verás. Escuchar, Dios es bueno y justo y le importa nuestro dolor y sufrimiento. No es cruel, no es indiferente. Tu sufrimiento, como lo fue este juez con esta mujer. En contraste con este juez injusto, Dios no necesita ser acosado ni manipulado para responder a tus oraciones. No, Dios es un Padre amoroso que se deleita en responder a las oraciones de sus hijos. Y esto es precisamente lo que dijo en Mateo 7. Pídelo y será dado, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca la puerta se abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que cuando un hijo le pida pan le da una piedra? O si le pide un pez, usted le dará una serpiente, ¿verdad? Si usted, siendo malvado, sabéis dar dones a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre que está en los cielos lo bueno que le pidan? Si usted conoce a Cristo como su Salvador, entonces usted sabe que Él es un Padre amoroso, que depositó su aspecto en usted al elegirlo para su salvación y hacerlo hijo. Y cuando usted se deleita en Él y lo hizo parte de su familia, y Él se deleita al escuchar sus oraciones y no duda en responderlas si son según a su voluntad. Y ciertamente al orar para que se haga justicia y por el regreso de Jesús es totalmente en la voluntad de Dios. Así que en este punto debemos preguntarnos por qué Dios aún no ha respondido a nuestras oraciones, a las oraciones de su regreso. ¿Por qué Él no ha contestado a las oraciones de tantas generaciones pasadas? Por más de 2000 años la gente y sus elegidos han estado orando por su regreso. ¿Y por qué Él aún sigue sin regresar? Pues miren nuevamente el versículo 7 y ve lo que dijo Jesús con respuesta a aquellos que claman que Él regrese. Ahora, ¿no hará Dios justicia para sus elegidos que le claman día y noche? Y fíjese eso, ¿y tardará mucho en ellos? Jesús dijo que Dios no tardará mucho en los elegidos, pero el pensamiento detrás de esta palabra griega es en particular como dar paciencia para ejecutar su justicia. Es decir, Dios será paciente con los elegidos.
en el sentido que se retrasará el cumplimiento del juicio y la justicia en su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Porque Dios es paciente y retrasa el derramamiento de su ira sobre los incrédulos. ¿Por qué? Porque Jesús no ha regresado, porque han pasado más de 2000 años desde que Él se fue al cielo. Y la respuesta a esta pregunta que nos dan en el 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 3. Vea, mire, primero que nada, sepa que en los últimos días vendrán burlones con sus burlas, siguiendo sus propios deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que sus padres se quedaron durmiendo, todo continúa igual desde el principio de la creación. Porque cuando mantienen esto se les escapa la palabra de Dios. Los cielos existieron hace mucho tiempo, la tierra se formó de agua y por ahora el mundo de aquel tiempo fue destruido, inundado por agua, pero por su palabra los cielos y la tierra presente siguen siendo reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los hombres impios. Ahora, habrá personas que se burlarán, se ridiculizarán la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y usted sabe que hay gente así y lo harán. Y esto es críticamente importante que lo entienda, porque su motivación es porque ellos lo hacen por sus propios deseos. Esto significa que estos individuos tienen un motivo oculto para burlarse de la promesa del regreso del Señor. Esto tiene que ver con sus deseos pecaminosos, sus deseos revelados de vivir en contra de lo que dice Dios, sin preocuparse por las consecuencias por su pecado. Él viene como juez para juzgar a toda la tierra. Así que mientras tanto, en lo que llega, se siguen burlando y tratan de convencerse de que Jesús no vendrá y que su regreso es solamente una broma, porque si lo es cierto que Él va a venir, entonces ellos tienen un gran problema, porque si Él va a volver, entonces volverá para ajustarlos y condenarlos. Así que en su argumento de Dios no va a irrumpir en los asuntos de los hombres ni juzgar al mundo, porque como el mundo ha hecho, Él viene. Y ve aquí cómo Él ignora este punto en el que la gente, el Señor sí vino, ha juzgado al pueblo anteriormente y lo volverá a hacer nuevamente desde el día de Noé hasta ahora. En el tiempo de Noé, Él se deshizo de todos y en el futuro Él va a volver a juzgar al mundo, no con agua, sino con fuego. Pero todos los burlones que creen que no es cierto la promesa del regreso de Jesús y se han reído de ella y han pasado tantos años y aún así Él sigue sin regresar. No es por nada más, pero como Pedro nos explica que el Señor ha esperado y ha retrasado su regreso. Mire lo que dice Pedro en el versículo 8 y 9. Dice, pero no dejes que este hecho se te escape, querido, que el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no es lento en su promesa como algunos cuentan con la lentitud. Leamos de nuevo. El Señor no es lento en su promesa, como algunos cuentan con la lentitud, sino paciente contigo, no deseando que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Así que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere. Y yo he puesto estas palabras que puse aquí. Él quiere que todos ellos regresen al arrepentimiento. Este es un gran y sabias palabras que perfectamente explican cómo Él pide que una gente ora por ellos día y noche. Y la razón por la que Jesús no ha regresado es porque es paciente. Es porque Él pacientemente está esperando a que todos los elegidos, es decir, todos los individuos que han sido elegidos para la salvación, finalmente lleguen a la fe y sean salvos. Y entonces cuando la última persona elegida sea salva, entonces Él volverá a ejecutar el juicio sobre la tierra. Es decir, Jesús está siendo paciente para que todos los elegidos experimenten su salvación. Piénselo así.
Si antes de que usted fuera salvo Jesús hubiera regresado, entonces usted estaría perdido, sin ninguna esperanza en la salvación. Pero Él pacientemente ha esperado para que usted viniera a fe en Él, para que usted esté salvo del juicio eterno. Pero una vez que todos los elegidos hayan sido redimidos, entonces Él ya no retrasará su juicio. Jesús volverá y juzgará a los perdidos y llevará a cabo su justicia. Pero mire cómo el Señor puso esto en el versículo 8. Os digo que Él hará justicia para ellos con prontitud. Cuando Cristo regrese, la justicia será rápida y se moverá sin descanso, pues Él castigará inmediatamente a los incrédulos y vengará a los creyentes que sufrieron en sus manos. Así que habiéndonos enseñado esta gran verdad de que Dios sí se preocupa por nosotros y que el hecho que hemos sufrido en su nombre algún día va a hacer algo al respecto y para aquellos que nos persiguieron serán castigados, Jesús cierra esta sección haciendo una pregunta que al principio puede parecer extraña, pero esto es: sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Mirando hacia su regreso, Jesús pregunta que cuando Él regrese, ¿encontrará en la tierra personas que tengan fe? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Sin duda alguna, Él sabía, porque Él es Dios y Él lo sabe todo, que habrá creyentes en Él viviendo en la tierra cuando Él regrese. Su pregunta entonces es: ¿cuándo regrese encontrará, ponga atención, el tipo de fe de la que Él ha hablado? ¿Encontrará Él creyentes que se han centrado en su regreso y que han estado orando para que Él regrese? Él está preguntando: ¿qué tipo de fe encontraré? Escuche, el punto de que Jesús está haciendo aquí es que si usted es uno de sus seguidores y si usted lo conoce como su Salvador, usted necesita seguir anhelando su regreso, orando para que Él venga. Y detrás de nuestras oraciones está el deseo de que en su regreso Él sea glorificado, porque finalmente hará justicia a todos los que se han rebelado contra Él. Así que yo les pregunto, ¿pensaron en el regreso de Jesús? ¿O usted está tan ocupado con la vida que nunca ha estado pensado en eso? ¿Usted espera con ilusión cuando Él venga? ¿Alguna vez usted reza para que Él venga y ejecute justicia divina? ¿Usted ha alguna vez orado para que venga Él de nuevo? Usted es el único que puede contestar estas preguntas, pero yo lo exhorto, si no lo ha hecho, que aplique la palabra de Dios en su vida, que salga de aquí con una actitud en la que va a decir: aprendí algo nuevo hoy y lo voy a poner en práctica. Y usted debería, porque la segunda venida de Cristo no es simplemente una doctrina que sostenemos, es una verdad que debería de influir en nuestra forma de vivir. Vamos a cerrar. No cierre su mente todavía. Voy a cerrar con el primero de Juan 3, del 1 al 3. Mirar qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y así somos. Por esa razón el mundo no nos reconoce, porque no le conocía a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no le ha dado visto. Y sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza fijada en Él se purifica, y así como Él es puro. Ahora bien, si usted, mientras se enfoque en el regreso de Cristo y en la fe que nos santifica, si usted no le importa el regreso de Jesús y usted no le importa, usted quiere vivir su vida del modo que la vive, de acuerdo a su carne, usted no es un creyente posiblemente, no importa cuántas veces viene a la iglesia, qué tan religioso es usted. Usted necesita arrepentirse de su pecado, venir a Jesús y confiar en Él, en su muerte en la cruz, como en las bases de su salvación. Hágalo antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que nuestra vida acabe, puede ser demasiado tarde. Acuérdese, es mejor que conocer a Jesús ahora.
Y si usted quiere venir a Jesús como su Salvador, por favor venga a la parte de enfrente después del servicio y vamos a estar aquí para orar con usted. Padre, nosotros te agradecemos por esta parábola preciosa, por la gran verdad que representa, por tu regreso. Ayúdanos a recordar esto en nuestras oraciones, a orar por tu venida, Señor, y para todos aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Nosotros te decimos que tú les recuerdes que tú, si eres bueno, que tú te preocupas por ellos, que pongan su preocupación en ti, que eres un hombre de amor, un Dios de justicia. Y oramos, Señor, para como el apóstol Juan dijo, Señor, ven. Amén.